Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Martínez. Estamos nuevamente en el Nuevo Liderazgo, el programa que hacemos con Martín Cañeque desde hace 5 años. Hoy un día muy especial, es el Día del Profesional de Recursos Humanos, así que un abrazo muy grande para todos los colegas que nos escuchan asiduamente. Bueno, tenemos dos invitados muy interesantes, ahora les voy a contar. Les recuerdo primero que todos los sábados a las 11 se repite el programa en nmmiami.com, que es la radio de negocios de la Florida, ¿sí? Y por otra parte, para los oyentes habituales y para los nuevos, les contamos que vamos a sortear el voucher de Sushi Club para poder cenar o almorzar o hacer un delivery con el voucher, llamando al 11 33 50 02 97. La pregunta más desafiante que le hagan a nuestros invitados se va a llevar el voucher de Sushi Club, mandando un mensaje al 11 33 50 02 97. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente interesante, complejo, que a veces intangible, pero siempre presente, que es el tema de la cultura, ¿sí? Y cómo se desarrolla la cultura en las organizaciones. La cultura está como en la sociedad, ¿sí? Uno se da cuenta de eso cuando va a otros países, ¿no? Y percibe esas diferencias culturales, pero cuando estamos en el Obelisco, ¿sí? O estamos en alguna provincia, hoy que tenemos el invitado de la provincia, nos damos cuenta que hay como códigos, cosas que están ahí, que son intangibles, pero que tienen una fuerza enorme, ¿sí? Formas de hablar, formas de relacionarse. Por ejemplo, los argentinos tenemos esta característica del beso y el abrazo hasta la pandemia. Ahora estamos como, viste, dudosos, pero era una costumbre muy argentina, muy de nuestra cultura. Vos ibas a otros lados y, sobre todo entre hombres, es una cosa que no aparecía. Y bueno, para nosotros es algo natural y esa es la cultura. Es un intangible que está, pero que no se ve, pero está. Entonces, hoy vamos a estar hablando de esto en las empresas, ¿sí? Nos visitan dos colegas con mucha experiencia, han pasado por varias empresas y seguramente nos van a poder contar cómo vivieron ese paso por distintas empresas, las culturas que vivieron, cuáles fueron las acciones que se pudieron hacer para trabajar el tema cultural. Así que bueno, vamos a ir por ese camino. Vamos a empezar con Jorge Calderón, que es Senior Human Resources Coordinator de Auto RA, SA, se llama Toyota Alliance, es una concesionaria oficial San Luis. Y bienvenido, Jorge. Te voy a dejar que vos te presentes y cuentes más de la empresa. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto tenerte acá hoy desde Villa María. Hola Daniel. Bueno, gracias por invitarme. Un gusto compartir con vos, ¿no? Con Guido. Bien, sí, como dijiste, bueno, soy el responsable actual, ¿no? De Capital Humano, ¿sí? De Autora S.A., que es de Grupo ANS. ¿Sí? Grupo ANS, bueno, tiene varios negocios, aparte de la concesionaria oficial de Toyota. Bueno, hace poquito que estoy en este rubro de venta de autos automotriz, de servicios y alquileres de camiones y equipos de autoelevación. Un poco eso es el rubro donde estoy ahora, pero sí, pasé por muchos rubros, ¿no? Entonces, bueno, en este día tan especial para recursos humanos, para todas las personas que hacen de esta profesión, digamos, una pasión y un estilo de vida, ¿no? Porque te llevas la profesión a tu casa, ¿no? Entonces, y bueno, primero, como siempre, hay que agradecer a mi familia, ¿no? Porque mi familia es la que me banca en todos estos, ¿no? Mi señora, mis hijos,
son los que tienen que, por así decirlo, soportar o llevar esas largas horas de trabajo o las ausencias del hogar, ¿no? Porque uno, como ahora, trabaja fuera de la provincia o me tocó trabajar, digamos, en proyectos lejos de mi familia, entonces un saludo especial a todas esas familias, como la mía, que bueno, van soportando la carga de esta profesión que tenemos, ¿no? Que para Seguro, mí es seguro. hermosa. Sí. Seguro. Y, Contanos y un poquito, vos pasaste por muchas empresas, por grandes, medianas, sí. chicas, eh, y seguramente has vivido distintas culturas. ¿Podés contarnos un poquito qué estilos de culturas viviste? ¿Es una cultura más autoritaria, más firme, más flexible, más innovadora, más abierta, más burocrática? No sé, por ahí estaría bueno que ese paso nos permita haber visualizado todo esto, ¿no? Creo que es un tema de evolución, ¿no? Y de liderazgo. Sí, realmente cuando empecé, digamos, en una cultura más estricta, donde teníamos normas estandarizadas que había que cumplir, donde tal vez la escucha era algo que faltaba, ¿no? Y eso fue cambiando, ¿no? A medida que fueron pasando directores, pasando gerentes, ¿no? Y bueno, un crecimiento profesional de uno, ¿no? Empecé en la parte vitivinícola, en un grupo muy grande de bodegas, ¿no? Con más de 2.000 personas en nómina. Entonces la cultura pasó de ser una empresa familiar a una empresa internacional. Y siempre estaba, digamos, ese ruido o ese costo, ¿no? Con las personas que ingresaban para darles ese enfoque internacional con las personas que estaban acostumbradas a lo tradicional, a los eventos familiares, a las juntadas, ¿sí? A la cultura de que podía hablar sin ningún problema con el gerente o el dueño en ese momento, a ya no poder hacerlo, ¿sí? A respetar agendas, a respetar tiempos. Entonces ahí la cultura choca, ¿no? La cultura de transformarse en una empresa grande y de venir a una empresa familiar produce como un ruido, un choque que hay que ir adaptando y esa es la función de los profesionales de recursos humanos, ¿sí? Nosotros Qué armamos bueno, estrategias. Jorge, qué Sí. bueno que decís esto vos, ¿no? Esto le pasa a muchas empresas, a veces no porque pasen a hacerse multinacionales, sino porque en definitiva hay una transformación propia del negocio, por ahí la incorporación de familiares más jóvenes. ¿Cómo fue ese proceso? Desde recursos humanos, ¿qué tuvieron que hacer para acompañar este proceso? ¿O cómo trabajaron para generar este proceso? Y el trabajo fue arduo, ¿no? Porque fue profesionalizar áreas, ¿no? Que tal vez no estaban en ese tiempo, ¿no? Gerentes, líderes, mandos medios, que no tenían las herramientas tal vez para asumir ese desafío. Entonces, fuimos incorporando nueva sangre, por así decirlo, ¿no? Que tenían otra mirada. Pero a eso se armó, digamos, todo un plan de carrera y un programa de 5 años donde se gestionó el talento, donde se midió ese talento y se sacaron altos potenciales que fuimos de a poco potenciando para ocupar cargos más altos, ¿sí? Por supuesto que esa frase no es, digamos, todo color de rosa, ¿no? Porque en ese proceso también quedó mucha gente en el camino. Claro. Lamentablemente que no cumplieron con los requerimientos o las funciones o las expectativas que la dirección requería, entonces fueron cambiando de posición o bueno, terminando su etapa en la empresa y trayendo, digamos, a otras personas. Así decirlo parece fácil, pero realmente no es fácil, ¿no? Porque ¿Y cuáles fueron, Jorge, cuáles fueron digamos, por un lado, todo el tema de renovación de gente, ¿sí? sí, Eh, gente que fuera más profesional, que viniera con otro tipo de estilo, ¿sí? Pero también esta nueva incorporación de gente debe haber hecho un poco de ruido, ¿no? En la cultura, ¿no? Donde ya todos estaban acostumbrados a trabajar de una manera, donde todos, como vos decís, hablaban con el dueño.
¿Cómo fue el choque cultural de los que entraban con los que ya estaban en la empresa? No, y fue, digamos, como siempre, el rechazo primero, ¿no? El rechazo al cambio, a la innovación, las personas que estaban, que siempre la típica frase, nosotros lo hacemos así y funcionó así y vamos a seguir haciéndolo así. Y bueno, uno cuando entró intentó decir, está bien, yo sé que se hacía así, pero mira, traigo esta propuesta que es para mejorar lo que vos estás haciendo bien, no es para sacarte de tu zona de confort, sino tratamos de a esto que vos estás haciendo, mejorarlo, ¿no? Y darle más producción, darle más sustentabilidad, ¿no? Que se empezó a hablar sobre ya ese negocio sustentable, vamos a certificar lo que hacemos, vamos a apoyar a las comunidades que están alrededor de nuestra empresa. Entonces ahí ese fue todo un desafío, ¿no? Que bueno, se armaron grupos de trabajo, equipos de trabajo, capacitaciones en normas, o sea, en estos 10 años que yo pasé por la empresa vitivinícola realmente crecí muchísimo porque llegué como a los 25 años como un simple analista allá estar liderando personas, ¿no? Entonces, fue todo un avance y un proceso de cambio que yo también compartí, porque yo justo entré en ese proceso de renovación. Bien. Entonces, fue como ser portador de que no es que vos estés haciendo mal o que te quiero sacar de tu zona de confort, sino que te traigo esta propuesta para que juntos podamos mejorarlo y tener aspectos como la sustentabilidad, el trabajo en equipo, la empatía, el liderazgo no autoritario, sino un liderazgo más como de ejemplo, ¿no? Un liderazgo donde todas las personas que estén abajo te sigan porque influís positivamente en ellos, no porque tienen miedo de que los eches, ¿sí? Ujú. Porque tienes miedo de que no voy a cumplir la instrucción, la orden, no te quiero más, sino Claro. ese liderazgo, ¿no? Que influye de manera positiva, ¿no? Que es el liderazgo creo que ahora todo el mundo está necesitando, ¿no? Que todos los profesionales están hablando, ¿no? Un liderazgo más empático, ¿no? Un liderazgo que sí despierte, digamos, influencias positivas en las personas que estén a cargo de ese líder. Jorge, y en esa transformación, ¿no? O por ahí en otras empresas, ¿has visto la transformación de padres a hijos y que esto haya Sí, generado un cambio cultural? ¿Cómo lo sí. viviste eso? ¿Qué experiencia te dejó? ¿Qué experiencia podrías compartir con la audiencia? Bueno, justamente en el grupo, ¿no? Que justo era la familia Pulenta cuando yo, bueno, ya habían pasado a ser los hijos, y bueno, y los hijos decidieron vender el negocio que los padres formaron y crearon. Entonces ahí es donde empezó todo este cambio, ¿no? Y ahí es donde yo ingreso también al grupo. Entonces, bueno, tal vez no pudieron con semejante magnitud de negocio que les había quedado, entonces, bueno, decidieron vender ese negocio. Eh, y bueno, ahí es donde empieza todo el cambio, ¿no? Pasa de ser esa empresa familiar, donde los hijos la estaban manejando y después la venden, ya a ser un grupo, ¿no? Multinacional, ¿no? Donde, bueno, un grupo inversor estadounidense compró. Entonces, bueno, algunos empleados, por supuesto, quedaron muy dolidos, ¿no? Porque, bueno, tenían mucha relación con esa familia y, bueno, hay Claro. muchos que se terminaron yendo. Pero el proceso no fue positivo para mí, ¿no? Porque estandarizamos, certificamos, crecimos, Claro, eso, capacitamos. contame cuáles son las principales diferencias, ¿no? Si vos pusieras como un cuadro sinóptico, en un lado Sí, las características de la cultura pulenta y del otro lado las características de la cultura de la empresa multinacional, ¿sí? En cuanto a hábitos de no, trabajo, en cuanto a no. profesionalización, en cuanto a las formas de establecer premios y castigos, de permitir el error, no sé, las cosas que se me ocurren estas, pero pueden ser muchas otras más. Sí, en ese momento está bien, eran los dueños, pero bueno,
habían líderes que yo les llamo capataces, ¿no? Que, que eran los líderes capataces que decían esto y había que cumplirlo, si no, no me sirve y no te quiero, y te trataba mal o no te permitía trabajar o te sacaba del trabajo, ¿no? Entonces ahí cuando entró, digamos, una nueva dirección, estandarizando esos procesos, esos líderes capataces que vieron muy afectado su liderazgo, porque eran autoritarios, porque imponían, digamos, su forma de ser, ¿no? Y si vos pensabas diferente, no te quería en mi equipo de trabajo. Eh, Algunos, la mayoría, se terminó yendo, o bueno, por supuesto que se pidió que se fueran, por así decirlo. Pero eso fue el choque más grande que hubo, ¿no? Porque lamentablemente... La forma de liderar fue la más importante, el cambio más sí, importante, sí, ¿te parece? el cambio más importante fue la forma de liderar. Si bien también entraron procesos, porque por supuesto los costos y todo lo que antes se hacía a modo familiar, lo que siempre recordaban los empleados que llevaban 30, 40 años, ¿no? Que se hacían fiestas familiares, que se invitaba a toda la familia, que entraban a la planta los hijos para visitar a los padres. Todo eso cambió, porque habían Claro. estándares, habían procesos de seguridad, habían costos y cosas que cumplir, ¿no? Que ya no se podía hacer de esa forma, ¿no? Que la que uno estaba acostumbrado, que bueno, mi señora entraba a la planta y me traía la comida todos los días. No, no, porque tu señora entra a una planta donde hay un montón de riesgos Claro. y no puede ingresar más, ¿no? Porque, bueno, empezaron a aparecer los conceptos de seguridad, los conceptos de seguridad patrimonial, de higiene y seguridad, bueno, nuevas formas, ¿no? Que a todas las empresas fueron cambiando, ¿no? Qué Entonces, interesante esto que contás, ¿no? Esto que son cosas muy lindas, ¿no? Y que tienen que ver con una cultura, esta de que la mujer le va a llevar la comida al mediodía o que los hijos lo pasan a visitar, ¿no? Sobre todo en una planta en el interior, que por ahí pasan por ahí y van a visitar al padre, que es una cosa muy linda, pero en otra cultura, más profesionalizada, más con otro tipo de cuidados, más siguiendo normativas nacionales o internacionales de seguridad, esto era inconcebible, ¿no? Esto es lo que hoy decía de las culturas, que uno sí, cuando está lo toma como natural. Entonces la señora pasa y cruza toda la planta, atravesando todos los riesgos y para llevarle la comida. Y es un gesto amoroso muy lindo, pero en términos de empresa es un riesgo muy alto. Entonces, eh, exacto. eh, por ahí esa empresa, si la comprara otro, vendrían con otra mecánica. Por ahí el tema de seguridad seguiría siendo muy estricto, pero qué sé yo, sería más innovadora o asumiría más riesgos, o no sé, también, no es que solamente que las empresas que cuidan los temas de seguridad no pueden encontrarse con cambios con la incorporación de otra empresa. Y contanos muy rápidamente, y ya nos vamos a la pausa, algo más de las otras experiencias que tuviste en Sí, empresas de seguridad, por ejemplo, en te, clínicas, te, otros te ambientes. cuento una experiencia muy positiva que me marcó mucho, que fue el trabajar con una empresa noruega, ¿sí? Que es una empresa una de las empresas más grandes a nivel internacional, que se llama Scatec, ¿sí? Donde me contrataron para formar el equipo de construcción de un parque fotovoltaico, ¿no? Y bueno, venía esa empresa, digamos, de esa cultura, y resulta que ya traíamos ingenieros de Brasil, de Honduras, de Sudáfrica, a trabajar en San Juan, Argentina, Las Flores. Entonces yo tenía que contratar ingenieros de San Juan, que terminé contratando ingenieros de San Juan, ingenieros, bueno, de Venezuela, ¿no? Un saludo grande para los amigos de Venezuela, que son excelentes, y se formó un equipo de 7 nacionalidades distintas. Entonces, esas culturas que fluyeron y trabajaron juntos fue una experiencia pero sumamente grata y muy positiva, ¿no? Porque mi rol fue hacer que se llevaran bien, que funcionara, que fluyera, que trabajamos lejos digamos, en una zona que estaba en una zona desértica, ¿no? Con un pueblo, ¿no? Con muy pocos habitantes, y bueno, tratar de hacer
hacer que ese equipo funcionara y que vivieran todos juntos, ¿no? Eso sí que fue un desafío de cultura. ¿Y qué acciones tuviste que hacer para lograr eso, no? Porque ahí tenemos otro tema, es nuevo, ¿no? El tema de la multiculturalidad, ¿sí? Es un tema nuevo que, se instaló, ¿no? Con esto de la globalización. Contanos 2 o 3 acciones que tuviste que hacer para poder lograr que eso funcionara bien, esa mezcla de culturas, funcionara bien, además en un contexto donde seguramente vivían juntos todo el día, o sea, no es que después a la noche, a las 6 de la tarde te vas a tu casa, no me lo banco más, ya está. No, exactamente, por eso mismo, ¿no? Compartíamos mucho tiempo juntos, entonces la primera acción que tomamos fue la comunicación interna. Hicimos charlas, preparamos con todos los equipos de trabajo, ¿no? Una charla de cuál era su tarea y cuál era el impacto de su tarea en el otro grupo de trabajo. La parte de ingeniería civil, la parte de ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, el departamento de compras, ¿no? El departamento de almacenes. Todos prepararon una exposición de su tarea, ¿sí? Y cómo impactaba en la tarea de los demás. Y después de ahí terminamos con una charla que la dieron 2 profesionales de comunicación interna, Maximiliano y Carolina, que nos dieron herramientas, ¿no? Para que esa comunicación interna, que cuando empezamos estaba fallando, pudiera fluir de otra forma. Esas fueron las primeras actividades que empecé con esas 70 personas que formaron ese equipo de construcción por 2 años. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muy interesante, la transformación cultural de una empresa y la multiculturalidad en un equipo de trabajo aislado en un pueblito muy lejano donde tienen que compartir las 24 horas. ¿Sí? Sí, así que bueno, muy interesante, muy interesante. Bueno, vamos a ir a nuestra primera tanda de propaganda. Estuvimos con Jorge Calderón, responsable de Recursos Humanos de Autora S.A., concesionaria Toyota de San Luis. Hoy está hablándonos desde Villa Mercedes San Luis. Muchas gracias, Jorge. Gracias, muchas gracias. Auspicia este programa. En Farus People and Business te acompañamos a gestionar cambios para construir un mundo mejor. Consultoría, capacitación, coaching, selección y desarrollo son las formas en las que acompañamos el crecimiento de tu empresa. Comunícate con nosotros al 4778-3812 o mediante nuestra página web www.farus.com.ar. Desde hace 45 años, Centro Médico Integral Fitzroy cuida de sus colaboradores con sus servicios de medicina y accidentología laboral, seguridad e higiene y los programas de bienestar laboral. Centro Médico Integral Fitzroy, líderes en salud y seguridad ocupacional. Remises Universal, empresa líder en el alquiler de vehículos con chofer. 50 años avalan nuestra gran trayectoria brindando siempre el mejor servicio. Remises Universal, garantía de confianza, calidad y seguridad. Viví una experiencia premium. Ando es una empresa de gestión de residuos que recicla lo que no le sirve a tu oficina, industria o vivienda en Capital y Buenos Aires. Transforma lo que tirás. Ando puede ayudarte. Contactate www.andoreciclaje.com. Salir a Sushi Club es salir a desconectarte. Es disfrutar de esos momentos únicos que guardás para siempre en tu memoria. Es vivir la magia de un lugar especial. Salir a Sushi Club es mucho más que salir a comer. Es salir a compartir. Continuamos con el programa y ahora con otro invitado. ¿Sí? Ya estamos teniendo muchas preguntas, interesantísimas algunas.
Recuerden, aquellas personas que quieran ganarse el voucher de Sushi Club, tienen que mandar un mensaje al 11 33 50 02 97, 11 33 50 02 97. Bueno, nos acompaña ahora Jorge Salinas, que es el jefe Perdón, Guido. No sé, me confundí con Jorge, sí. Guido Salinas, me quedé atrás en la entrevista anterior. Guido Salinas, jefe de Recursos Humanos en la Asociación Odontológica Argentina. ¿Qué tal, Guido? Un gusto poder contar con vos en el programa. ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias por la invitación, en primer lugar, ¿sí? No, por favor. Placer de estar acá con ustedes. Y justamente hablando de distintas culturas, vos tenés una larga trayectoria y ahora nos contarás, pero ahora estás trabajando en una asociación del ámbito de la medicina que Sí. es ni siquiera una empresa, es un modelo de negocio totalmente distinto, y me imagino que ahí ha sido una experiencia absolutamente nueva para vos. Exacto. A ver, es una institución sin fines de lucros, ¿sí? Es una asociación muy antigua en lo que es en el rubro de la odontología, por decirlo, ¿sí? Porque no es medicina, es salud, pero no es medicina. Es una institución de 125 años, 126 años este año van a cumplir. Y obviamente, escuchando recién a Jorge, acá se está viviendo, imagínate, 125 años en las cuales pasaron muchas generaciones, muchos profesionales del área de la odontología muy reconocidos, y con una cultura muy, muy diferente a lo que es, digamos, en cuanto a mi experiencia, a lo que fueron, digamos, lo que son otras empresas. No deja de ser siempre, bueno, ahora se está transformando. La transformación es una palabra muy, digamos, constante y permanente. En cada reunión que uno asiste con la mesa directiva y la comisión directiva. ¿Por qué? Porque hay un escalonamiento. La comisión directiva es, digamos, es donde se termina de tomar las decisiones, y la mesa directiva sería como la dirección general, ¿sí? Pero reportan a casa matriz en una empresa, si fuese una empresa multinacional, ¿no? Con lo cual se está, digamos, tratando de generar otra visión respecto a lo que es una empresa, y cambiar también esa óptica que se tiene sobre, desde la forma de trabajo, de salir de lo que es una empresa estilo familiar, sin, yo digo, no dejemos de lado, porque los cambios culturales muy rápidos pueden generar un choque terrible, y eso afecta a las personas, porque las personas son las que hacen que la institución, la empresa o el negocio funcione. Y ahí está la cuestión, digamos, la visión más humanizadora, que por ahí es fantástico el término innovación, es fantástico, digamos, los cambios, es bárbaro, y tiene que ser así porque es una realidad. Hoy estamos globalizados, la innovación, la tecnología, recién me comentabas lo que es la digitalización, lo que es la inteligencia artificial. Hoy estamos hablando del metaverso, ¿sí? Es fantástico, es hermoso, pero tengamos en cuenta que hay personas, ¿sí? Las personas son fundamentales en cualquier transformación cultural, ¿sí? Ya sea en una organización o dentro de la sociedad. Pero bueno, la verdad que lo tomo como un desafío. Esto lo sabe tanto la comisión directiva como la mesa directiva. Es un desafío para ellos también. Empezó como un club de amigos, por decirlo, un club de odontólogos, muy elitista por la época, ¿sí? Ser odontólogo era, digamos, tenían un prestigio muy importante, no cualquiera podía ejercer la odontología, no cualquiera podía estudiar, y bueno, hoy en día la realidad es otra, y obviamente para que pueda subsistir
como institución y no perder prestigio, se requieren cambios, transformaciones. Esa es la situación. Es muy interesante. Si yo no te entendí bien, hay como un reporte a una casa matriz, a una asociación internacional, no te entendí bien eso. No. Di como ejemplo, en comparación, que la comisión directiva sería como casa matriz en una empresa multinacional, ¿sí? Y la mesa directiva, que es el intermedio, sería como la dirección general en el país, ¿sí? Para que se entienda, ¿sí? Bien. Y entonces, ¿y cuáles son esas características culturales que vos ves en esta organización sin fines de lucro con respecto a las empresas en las que trabajaste, que eran empresas netamente comerciales, ¿no? ¿Cuáles son las principales características culturales que difieren de unas y otras? Bien, a ver, primero, si bien es una institución sin fines de lucro, obviamente que tiene una cantidad de empleados importantes y también tiene un cuerpo docente. ¿Por qué? Porque esta institución tiene un convenio con la USAL, con la Universidad del Salvador, para el dictado de la carrera, son cursos, posgrados, para hacer las prácticas, ¿sí? O sea que hay una parte, digamos, de educación, y hay una parte que también es comercial, porque tiene que sobrevivir, tiene socios, ¿sí? Tiene que captar nuevos socios, entonces hay, digamos, un negocio en sí, ¿sí? Y respecto a lo que me preguntabas, a ver, hay... ¿Cómo se manejaba anteriormente? ¿Cómo se siguen manejando? Esto es un proceso que, por ejemplo, el conocimiento, lo que es la intimidad. O sea, la mesa directiva, por ejemplo, conoce a la mayoría de los empleados, digamos, uno lo visualiza en el trato, que está perfecto, ¿sí? Porque humaniza la relación, pero hay una cuestión, como recién decía Jorge, nosotros lo veníamos haciendo así, y siempre lo hicimos así, pero son receptivos en lo siguiente. Nosotros sabemos que hay metodologías, hay procesos que quizás son mejores, o se pueden acoplar, o pueden mejorar lo que tenemos. En eso hay una recepción, y eso para mí es importantísimo. No es que están cerrados a la incorporación de procesos, hay resistencia, es normal, en el ser humano es normal, la resistencia al cambio, a lo desconocido, porque es psicológico, siempre digo, esto es psicología pura, pero lo importante es que son receptivos. Entonces, también son receptivos los dirigentes o las autoridades, son receptivos, si no, no hubiesen contratado a un especialista de recursos humanos, o si no, tampoco estarían abiertos a los cambios que hoy se necesitan, ¿sí? Lo que yo hago, mi función en sí, es ser muchas veces un semáforo, digamos, con la luz intermitente, amarillo. Ojo con esto, para que no se cometan por ahí algún error que después va a costar subsanarlo. Esa es la función hoy primordial de la que tengo o estoy enfocado. ¿Sí? Y venís de una larga trayectoria en empresas de tecnología y de distintos tipos. Contanos un poquito algunas experiencias o estilos culturales característicos de esas empresas. Bien. Viví dentro de los primeros años de mi experiencia laboral, podría decir, un cambio, digamos, cultural, con la compra de una empresa americana, compró una empresa europea, esa empresa americana, un rubro totalmente diferente a la empresa que compró, la empresa americana, tabacos, por ejemplo, digamos, con una marca importantísima de cigarrillos, ¿sí? Compra una empresa europea dedicada, digamos, al rubro alimentos,
fundamentalmente a los chocolates, ¿sí? Ujú. Muy conocida. Entonces, cuando Acá ingreso, podés nombrar, si quieren pueden nombrar acá las empresas, no bien, hay problema. Philip Morris, ¿sí? Compra Suyar, Jacob Suyar a nivel mundial, ¿sí? Philip Morris estaba en ese momento con muchos problemas por demandas, por el tema del consumo de tabaco, Claro. y bueno, y se quiso dedicar a lo que es más a lo saludable. Empezó, digamos, puso el foco en empresas de alimentos. Y compras Jacob Suyar, una empresa suiza, europea. Viví ese cambio totalmente diferente a lo que es la visión de una cultura americana con respecto a lo que es una empresa europea. A ver, contanos a los oyentes, a nosotros Sí. y a los oyentes, ¿cuáles son esas diferencias? Porque es interesante. Bien, vamos a hacer, como recién dijiste, un cuadro comparativo. Ahí ¿sí? está, me gustó. Ahí Vamos te a salió hablar- la faceta docente. Sí, vamos a hablar con un cuadro comparativo. Vamos a hablar primero que lo importante es el estilo de liderazgo. Obviamente que el estilo de liderazgo que visualicé en Jacob Suyar o en Suyar era, digamos, más de tipo paternalista, por decirlo, ¿sí? Más bien paternalista. Si le agrego un porcentaje, podríamos decir un 90% paternalista y un 10% democrático, ¿sí? O participativo. En cambio, cuando pasa un tiempo, por decirlo, un año y medio, observo que el estilo de liderazgo que se trató de implementar o se implementó era más bien, no digo autoritario, ¿sí? Pero más de tipo transaccional, ¿sí? Con los cuales el líder sabía cuáles eran sus necesidades, sobre todo de los mandos medios, y lo que hacía es poner resultados, ¿sí? Entonces, lo simplifiqué en lo siguiente: se trabajaba, las empresas americanas, mucho en resultados, en objetivos, ¿sí? Muchísimo. No que Jacob Suyar no lo tuviese, pero era, digamos, se visualizaba mucho más, lo tenía mucho más incorporado nuevo management, ¿sí? Mucho más. Sí, había un foco, a ver, seguramente que las dos empresas estaban orientadas a objetivos, pero había un foco mucho más concentrado en los objetivos y un poco más desatento, si querés, o no tanto foco en las relaciones. Exacto. O sea, para simplificarlo, por ejemplo, esto, para llevarlo, digamos, en comparación, quizás hayan leído lo que es la grilla gerencial de Blackie Moulton, ¿sí? Donde el líder tiene un alta, digamos, foco en lo que es la producción y un alto foco en lo que son las personas. Bueno, aquí en la empresa americana, ¿sí? Se visualizó que había, por lo menos en el caso de Philip Morris, esta situación, ¿sí? En cambio, en Suyar había, digamos, un alto interés, digamos, en lo que es la producción, ¿sí? Y con la gente era mucho más todavía, o sea, había mucho más interés en las personas, ¿sí? Y un poquito menos en la producción, pero seguían siendo líderes en lo que hacían, ¿sí? Claro, Totalmente. sí. Le ponían mucho foco a las relaciones humanas. Claro, no quiere decir que no eran exitosos, una empresa No, para que todos nada. la recordamos, líder del Para mercado, nada. sin duda. Uh-huh. Sí, totalmente. No cabe duda de eso. Bueno, es muy interesante lo que decís. Y después la rotación. Hubo mucho más rotación en lo que es, digamos, cuando Philip Morris toma, digamos, compra
Jacob Shusher, empezó a haber mayor rotación que cuando Jacob Shusher directamente era europea, ¿sí? Con un management totalmente diferente. Obviamente que la rotación también se debía, ¿por qué? Porque hubo un choque ahí de cultura organizacional y mucha gente se fue, no se adaptó a los nuevos cambios, ¿sí? Eso también fue, digamos, un diferencial. Otro diferencial importante era la promoción, ¿sí? Era, digamos, el plan de carrera. Hubo un plan de carrera con Philip Morris, ¿sí? Realmente. Estoy hablando año 92, 93, ¿sí? Ya venían con un esquema de plan de carrera, desarrollo, de identificar potencial. Jacob Shusher estaba muy estancado, había mucha confianza con los recursos que ocupaban tantos los mandos medios como lo que eran los mandos ejecutivos, ¿sí? Muy interesante también, ¿por qué? Porque la empresa funcionaba y funcionaba muy bien, ¿sí? Esa es la realidad. Obviamente que yo viví más el proceso estando Philip Morris que estando con Jacob Shusher. Yo habré estado menos de un año cuando Jacob Shusher era todavía, claro, reportaba a Suiza, ¿sí? Pero bueno, estas son las características, digamos, diferenciales que pude observar, obviamente. Y decime, después, bueno, contame, para ir cerrando, un poco de las empresas de tecnología, que son como un estilo distinto, ¿no? Algo que nos puedas contar, alguna de las características, por lo menos de las que vos viviste con empresas de tecnología. Bien. Lo importante en una empresa de tecnología son los perfiles, ¿sí? Son los perfiles. ¿Por qué? Porque el perfil tiene que ser un perfil dinámico, flexible, adaptable, porque los procesos son de cambio, son permanentes, las decisiones son permanentes. Siempre uno decía el minuto a minuto. Esto cambia minuto a minuto. Hoy tenemos un proyecto y este proyecto puede salir, y si no salió hay que volver otra vez con otro proyecto. Era totalmente dinámico, es totalmente dinámico. Esa es una característica diferente que tiene una empresa de tecnología respecto a otros rubros, ¿sí? No es que no sean dinámicos los otros rubros, pero acá es el minuto a minuto. La innovación y estar atento a los cambios. Si la empresa no tiene perfiles que por ahí están permanentemente en una zona de confort y no son adaptables, no son dinámicos, y la empresa corre muchos riesgos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una cuestión de competitividad, pero en el buen sentido, hay una cuestión de adaptación, hay una cuestión también de recepción a las nuevas formas de trabajar, y esto tiene que ser, digamos, es toda la compañía tiene que tener, digamos, ese esquema de perfil que requiere el negocio, porque el negocio requiere esto, ¿sí? El dinamismo. Esto que introducís también, estoy de acuerdo, ¿no? Como que los negocios imprimen en la cultura una característica particular, ¿no? Esto de trabajar, ¿no? En Suyar vos, en el invierno había más producción, en verano había menos, pero más o menos sabían que un poquito más de chocolate, un poquito menos, era más o menos regular, y vos tenías que hacer chocolate, ¿sí? En cambio, en una empresa de tecnología, el negocio te obliga a trabajar por proyectos. Si te sale un proyecto, otro, y ya estás hasta el tope de tus capacidades, y te sale otro proyecto y tenés que reformular los equipos, buscar más gente. Entonces eso también le da a la cultura, ¿no?, una dinámica absolutamente distinta, ¿no? Muy Exacto. Interesante, Guido, lo que compartiste, lo que trajiste. Bueno, muy interesante también lo que vimos con Jorge. Bueno, vamos a ir a la última tanda publicitaria y ya esperamos la pregunta del público, que hay un montón, estoy viendo a ver cuál elijo.
Les recuerdo el teléfono, es el 11 33 50 02 97 para enviar los últimos mensajitos. Nos vamos a la tanda entonces. Auspició este programa. Vuelve la pizza estilo neoyorquina a Buenos Aires, de la mano del reconocido cocinero Danilo Ferraz. Hell's Pizza combina arte, música, cerveza tirada y 8 variedades de pizza con ingredientes de primera calidad. Abre todos los días, desde el mediodía hasta la noche. Humboldt 1654, Palermo. Ediciones Granica. Publicaciones de calidad y autores profesionales de primer nivel, reconocidos en áreas de recursos humanos, management y comunicaciones. Ediciones Granica, la editorial del management. Por cada botella de agua que compras, gracias, provee acceso a agua segura y nutrición alimentaria para personas de comunidades vulnerables, donando el 100% de las ganancias. Para más información ingresa a www.gracias.com. Exasalud, gerenciadora de empresas relacionadas a la salud, brinda todas las herramientas y habilidades de gestión necesarias para sortear esta inesperada crisis, aumentando los niveles de productividad, rentabilidad y clima de las organizaciones. Comuníquese con nosotros a www.exasalud.com o al 15 22 84 63 44. Vivank es una entidad financiera con más de 50 años de experiencia en el mercado argentino que ofrece una amplia gama de productos y servicios a clientes de banca empresas día a día. Vivank es elegido por importantes empresas del mercado para acompañar el crecimiento de sus negocios. Seguimos acá con nuestros invitados y tenemos tiempo para la pregunta del público. Y es muy interesante la pregunta de otro Jorge, ¿sí? Que nos dice si hay determinadas características culturales que se relacionan con el lugar donde opera la empresa. Entiendo que en el lugar geográfico, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que hoy uno de los invitados está en San Luis y otro está en Capital. Así que bueno, ahí los dejo a ver qué pueden decir de eso. ¿Quién quiere empezar? Empiezo yo, me tocó. En el proyecto que estaba en San Juan, sí, totalmente, digamos. Hay muchos factores que influyen, ¿no? Porque bueno, nos tocó buscar personal en la zona. Y bueno, el personal ya tenía adaptado una forma de trabajo, ¿sí? Un horario de trabajo, o la mayoría decían, no, mira, yo trabajo en la mañana, solamente de corrido, no puedo quedarme. Entonces, bueno, eso nos perjudicó la tarea, ¿no? Porque en la zona, que sea lo más factible, lo más lógico, lo menos costoso, bueno, el personal estaba adaptado a trabajar con sus horarios. Y bueno, y la siesta, que era algo que en San Juan, viste, se respeta mucho, en la zona de iglesia y rodeo, mucho más todavía, ¿sí? Entonces, nos costaba mucho conseguir que las personas continuaran trabajando cuando habían tareas que estaban atrasadas. Como nosotros empezábamos muy temprano, 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, costaba que las personas siguieran trabajando, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no? Con tareas atrasadas, proyectos de construcción, bueno, esa era una particularidad justamente de la zona, ¿no? Mirá qué bueno. Eso cuando en la empresa esta noruega, cuando estabas en la Noruega. Exacto, cuando estaba en la empresa noruega, ¿no? En Scatec.
Y Claro. bueno, y es difícil la zona para conseguir personal, digamos, que quiera trabajar largas jornadas, un poco para cumplir con los objetivos, ¿no? Entonces, siempre nos costó, y bueno, fue un costo elevado, teníamos que traer personal de más lejos, por así decirlo. Ajá, Entonces, mirá. sí, las culturas de los lugares sí son particularidades que siempre se tienen que analizar, ¿no? También la mano de obra calificada, ¿sí? En una zona, digamos, donde tal vez necesitábamos mano de obra calificada, ¿no? En temas eléctricos, en temas mecánicos, tampoco era sencillo conseguir, ¿no? Claro. Entonces, Pero ahí por era más supuesto, ahí se... un tema de reclutamiento que cultural. Pero esto primero que vos Claro, decís, claro, era un tema de reclutamiento, pero un tema también de tal vez de inversión y educación, ¿no? Que cuando uno llega a un lugar y dice, bueno, acá en esta zona sabemos que hay 8.000 habitantes, ¿qué escuelas técnicas hay? No hay ninguna. Bueno, ¿cómo vamos claro, a hacer para conseguir personal técnico, aunque sea académicamente junior y que podamos ir formando? No existía, ¿no? Entonces, bueno, se empezaron a armar estrategias, ¿no? Para crear esas capacitaciones junto con las autoridades, digamos, locales, ¿no? Para tener claro. espacios, para que la oficina de empleo del lugar también prestara atención a esos temas, ¿no? Y bueno, y empezáramos a formar y capacitar. Bueno, ese fue un tema que lo trabajé justamente con la empresa de seguridad, porque la empresa de seguridad, que después de la empresa de construcción trabajé, hicimos convenio con el gobierno local de la municipalidad de Iglesia para formar técnicamente a profesionales, ¿sí? Junto con la universidad. Bien. Bueno, nos queda un minutito, Guido, si vos querés contar o darle alguna respuesta a nuestro oyente con Bien, respecto a esto de sí, las sí, sí, sí. diferencias A regionales ver, impactan en la cultura, ¿no? Si sí, tuviste sí, sí, por oportunidad de ver supuesto, eso. por supuesto, por supuesto. Como recién te había dicho fuera, digamos, por el aire, por decirlo, a ver, la experiencia que he tenido son muchísimas al respecto. Solamente voy a comentar dos rápidas. Una, Dale. digamos, en empresas multinacionales. Bueno, una de mis experiencias fue en una empresa de electrodomésticos, Electrolux, una empresa sueca. Esta empresa sueca, bueno, cada 4 años cambiaba lo que era el director general aquí en Argentina y llegó un momento que vino un sueco. Obviamente, ahí uno pudo observar, más allá de la, digamos, la cultura organizacional, también las diferencias culturales, ¿sí? La persona no podía entender, digamos, ciertos comportamientos de acá, de Argentina. Por ejemplo, Entonces, por ejemplo, digamos, en, el, en la manera de concebir el trabajo, ¿sí? El trabajo, digamos, él decía que había un tiempo para el trabajo y había un tiempo para la familia, muy nórdico. Tengamos en cuenta que en Suecia, los países, bueno, seguramente Jorge, por su experiencia con empresas noruegas, digamos, lo sabe. Tienen muy, digamos, internalizado esto. Por ejemplo, acostumbrado pasar la Navidad con frío, ¿sí? Todo preparar ese momento totalmente diferente a nosotros, donde estamos en verano, salir al aire libre, festejar, digamos, hasta con los vecinos, saludarlos. Y eso, digamos, a él le llamó mucho la atención, que era, digamos, que era muy bueno, pero estaba siempre ahí, a ver, no lo conozco, era muy, digamos, muy visible. Y después, sí, ya en empresas nacionales, uno siempre tenía en cuenta las características de la región. Por ejemplo, uno acá en Buenos Aires tiene el horario corrido permanentemente, trabaja desde las 7 de la mañana y no sabes a qué hora te vas, ¿sí? Esa es la realidad. En cambio, nosotros sabíamos que, sobre todo en las empresas de tecnología, si íbamos al norte, sin desmerecerlo, al contrario, gente fantástica,
tenía muy incorporado en ciertos pueblos lo que era parar al mediodía y después arrancar eso a las 5 de la tarde. Obviamente uno entendía en verano una cuestión climática, el calor era impresionante. Yo siempre digo, métanse ahí por Santiago del Estero o en el Chaco, en pleno verano, a las 2 de la tarde, es imposible. Lo viví, porque yo quería acompañar, a ver y analizar. Entonces, también la gente, digamos, llevarla al mismo ritmo que se tenía o se tiene acá en Buenos Aires es totalmente, digamos, diferente. Hay una cuestión cultural, hay una cuestión de costumbre, ¿sí? Y eso, digamos, siempre lo tuvimos en cuenta, ¿sí? Más allá de los, digamos, que por ahí costaba conseguir perfiles en las regiones, teníamos que llevar gente de Córdoba, de Mendoza, de Rosario, de mismo Buenos Aires, para trabajar en lugares donde la verdad era difícil conseguir perfiles. Entonces, eso ya pasa por otro lado, eso no es otra cuestión. Pero las cuestiones, las características regionales son fundamentales, ¿sí? Y evitábamos el choque, siempre, para poder, digamos, también convivir, porque teníamos que convivir con la gente. Bien, bueno, muy interesante todas las experiencias, todo lo que nos contaron, y la verdad que un programa interesantísimo. Así que, Jorge, Guido, les agradezco muchísimo la participación y el aporte que hicieron a todos nuestros oyentes. Y me despido hasta la próxima semana, saludando nuevamente a los profesionales de recursos humanos, a nuestros colegas, y a Guido y Jorge que están acá. Y nos despedimos hasta la semana próxima, nuevamente en el Nuevo Liderazgo, a las 12 el viernes. Hasta luego.